Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ortega y el día de hoy te voy a explicar el examen mega simulacro que acabamos de realizar del apartado de física. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a recordar, nada más antes de ello, que las preguntas se dividen por áreas. Entonces cuando haya cambio de área va a aparecer en la parte superior para qué área corresponde y yo les voy a avisar de todos modos también en el video. Entonces la primera pregunta nos dice: estudia las causas del reposo de los cuerpos. Se centra en las condiciones de equilibrio, como son la velocidad constante y la aceleración nula. Y tenemos cuatro opciones. Vamos a descartar directamente la cinemática, porque como habla sobre el reposo, la primera oración, entonces la cinemática habla directamente sobre el movimiento, y eso lo descarta por completo. La dinámica habla sobre el movimiento, pero también habla sobre qué causa el movimiento. Entonces esa también la podríamos descartar. Y finalmente, hablar sobre la segunda ley de Newton se refiere a una parte de la mecánica, sí, que es del movimiento, pero se refiere a que ante mayor masa tenga un objeto, más fuerza va a necesitar para que lo podamos mover. Entonces, entre estas opciones, la respuesta correcta debe ser la estática. Y es muy intuitivo para nosotros llegar a esta conclusión debido a que usamos el término estático muchas veces. Sabemos que algo está estático porque no se mueve, está quieto, fijo, etc. Entonces, con eso ustedes pueden identificar cuando hable sobre reposo, significa que es estática. Siguiente pregunta. Luis recorre en su auto 40 kilómetros de distancia durante 60 minutos. Se detiene en una tienda a comprar algunas cosas por 20 minutos y continúa su recorrido durante 20 kilómetros más, que recorre en 40 minutos. ¿Cuál es la velocidad media a lo largo de todo el camino? Aquí lo que tenemos que ver es cuál es su desplazamiento, su distancia, ¿no? No va a ser el desplazamiento porque sabemos que el desplazamiento es un vector desde el inicio hasta el final del recorrido, pero sí queremos ver cuál es la distancia total que se recorrió. Entonces, distancia total. Y además, queremos conocer también el tiempo total. Y hacer esta división nos va a dar como resultado la velocidad media. Pero esto tiene que ser directamente con todo el tiempo del recorrido, no solamente su tiempo en movimiento. Eso quiere decir que si recorre 40 kilómetros durante 60 minutos y luego se detiene en la tiendita por 20 minutos, le vamos a sumar ese tiempo que se quedó en la tiendita. Y además dice que sigue su recorrido por 20 kilómetros más, entonces sumamos 20 kilómetros, que los recorrió en 40 minutos. Entonces en total tenemos 60 kilómetros entre 120 minutos. El problema viene con que el resultado no está en kilómetros por minuto, son kilómetros por hora. Entonces 120 minutos es igual a 2 horas. Por lo cual tendríamos 60 kilómetros en 2 horas, que serían 30 kilómetros por hora. Y la respuesta sería el inciso D. ¿Sale? La idea es que ustedes vayan poco a poquito resolviendo estos ejercicios y se dan cuenta de que toda la información que viene es muy importante. Entonces, los ejercicios de física no son todos de manera práctica, son muchos teóricos. Entonces, si conocen la teoría sobre la cinemática, va a ser mucho más sencillo para ustedes resolver estos ejercicios. ¿Va? Siguiente pregunta. La energía cinética de un móvil es una cantidad escalar que depende en forma, y tenemos nuestras cuatro opciones. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Hay que tener mucho cuidado con esto. Recuerden, energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado entre 2. Entonces, siempre la parte superior de las fracciones, cuando tengamos fórmulas de física, va a referirse a la parte directamente proporcional y la parte de abajo va a ser inversamente proporcional.
Entonces, en la parte de abajo de nuestra fracción, en el denominador, solamente tenemos el 2. No hay variable. Entonces, como no tenemos ninguna variable, no hay nada que sea inversamente proporcional. Eso nos descarta la A y la B. Y ya nada más queda revisar de qué habla cada uno de estos, ¿no? Entonces, nos vamos a fijar que es el cuadrado, pero de la rapidez, no de la masa. Entonces, la respuesta debe ser el inciso C. ¿Sí? Muy importante leer con mucho cuidado respecto a sobre quién estamos hablando. ¿Sí? Siguiente. Si tenemos dos objetos que están a la misma altura y ambos tienen las mismas características, ¿cuál es la relación entre cada energía potencial que les corresponde? Vamos a hacer un dibujito. Tenemos un edificio, supongamos, ¿no? Y en este edificio, en la parte de hasta arriba, vamos a tener dos objetos. Un objeto A y un objeto B. Están a la misma altura del edificio, entonces la altura de A es igual a la altura de B. Además, la gravedad, porque están en el mismo espacio, la gravedad de A es la misma que la gravedad de B. Y finalmente, la masa va a ser también igual. ¿Esto por qué? Porque dice que tienen las mismas características en todos los aspectos que esto abarque, ¿no? Si es una caja, las dos son cajas. Si es una pelota, las dos son pelotas. Si una es de metal, la otra también. Entonces, como habla de que son exactamente iguales, podemos decir entonces que su energía potencial de A va a ser igual a la energía potencial de B. Y por ello, la respuesta debe ser el inciso B. Nada más como recordatorio, la energía potencial se calcula como masa por gravedad por la altura. Y cuando ustedes quieran calcular la energía potencial de algún objeto, el que ustedes quieran, la gravedad normalmente para el examen se puede manejar como 10 metros por segundo cuadrado, o si la quieren hacer exacta, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Esta es como la súper oficial. Y esta es el redondeo. ¿Por qué el redondeo ayuda? Porque en realidad el examen es de incisos. Entonces, si usan un 10 y 10 es muy cercano a 9.81, les va a ayudar a hacer el descarte de opciones muy rápido para que no tengan que multiplicar con el decimal. Pero también el examen considera estas opciones. Entonces, en ocasiones el examen les va a decir, para los ejercicios de energía potencial, ¿no? Considera la gravedad como 10. Y eso les va a ayudar un montón si no se acuerdan cuánto es, ¿sale? Este es un tipo de pregunta de energía potencial, pero puede haber variaciones de la misma, para que lo tengan en mente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Estamos bien acostumbrados a confundir el calor y la temperatura. Entonces necesitamos saber cuál es la principal diferencia. Tenemos distintas opciones. La primera dice, el calor es energía en tránsito. Temperatura, propiedad intensiva de la materia. Inciso B, calor es potencia en tránsito. Temperatura, propiedad extensiva de la materia. C, calor es intercambio de masa. Y temperatura, propiedad que se mide en grados. D, calor es un intercambio de carga eléctrica y la temperatura es una unidad de medida. Hay cosas que están correctas respecto a la temperatura en otros incisos. La temperatura sí es una propiedad de la materia, sí se mide en grados, dependiendo del sistema en el que se esté manejando, puede ser grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin. Y además es una unidad de medida y podemos hacer cambio de una unidad a otra dependiendo de dónde estemos. Eso es verdad, pero hay cosas sobre el calor que no son ciertas y que ustedes pueden darse cuenta a simple vista. Lo primero es que el calor no es intercambio de carga eléctrica. No estamos intercambiando cargas, no hay nada respecto a la ley de Coulomb o esas cosas, entonces no es carga eléctrica. No hay intercambio de masa.
Cuando es calor, no va a haber esta parte de que, te doy un poquito de mi masa para hacer algo, ¿no? No, no hay nada de eso. Y cuando hablamos de potencia, pues, ¿qué tipo de potencia es, no? O sea, ¿es potencia eléctrica? ¿Es potencia de qué? Entonces, esa tampoco sería la respuesta correcta. Por lo cual, la respuesta debe ser el inciso A. Y es muy sencillo de darnos cuenta que esta es la respuesta correcta, porque el calor es energía y se mide en calorías o kilocalorías, dependiendo del sistema en el que nos encontremos y las necesidades de nuestro ejercicio. Y la temperatura es una propiedad intensiva de la materia. ¿Va? Siguiente pregunta. Una manzana está en la rama de un árbol y posee una energía potencial de 8 joules. Si espontáneamente cae al suelo, ¿en qué momento de su caída tendrá 4 joules de energía cinética? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, no tenemos información sobre cuál es su masa, no tenemos información sobre la velocidad de la caída, entonces en realidad no podemos calcular la energía cinética como tal. Pero la energía cinética y la energía potencial se relacionan muchísimo, tanto que si yo calculo la energía potencial para que me dé esos 4 joules, va a ser la misma altura que la energía cinética que necesito. Va a ser el momento de la caída. Entonces, yo sé que si es de 8, 8 es hasta arriba para la energía potencial. Y 0 es hasta abajo también para la energía potencial. Pero yo quiero 4 joules. Entonces esto de aquí, de 0 a 8, es exactamente la mitad. Y como es la mitad, significa que está justo a la mitad de la caída. Por lo cual la respuesta es el inciso C. ¿Sale? No le tengan miedo a estos ejercicios, aunque se ven complicados porque usan palabras como súper científicas. Es muy sencillo de resolver, es muy intuitivo llegar al resultado, porque pues si de 8 pasé a 4, pues ¿en qué punto estoy, no? Pues estoy a la mitad de 8, entonces a la mitad de la caída. Va, siguiente pregunta. Una prensa hidráulica es una máquina que aplica el principio de puntito, puntito, puntito. 4 opciones. El principio de Bernoulli, de Arquímedes, de Pascal o de Huygens-Fresnel. Bueno, esto es física de secundaria, física básica. Podemos hacer los descartes por conocimiento. Por ejemplo, ¿ustedes saben quién es Huygens-Fresnel? Muy probablemente no. Entonces, como no lo van a saber, lo descartamos. ¿Sale? Normalmente cuando ponen científicos que no nos suenan a la primera, es porque esa opción no es correcta. ¿Sale? No, el examen no es tan específico respecto a los nombres de los científicos. Después podríamos descartar a Arquímedes, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque Arquímedes hablaba, sí, de cosas respecto a agua, pero el principio de Arquímedes nos habla sobre el volumen y el experimento básico que hizo fue de que si metes una corona, un objeto a un recipiente con agua, sube el nivel del agua y entonces puedes ver que el volumen es equivalente a la masa del objeto. Y está bien, o sea, es útil para ciertas cosas y en ocasiones nos van a preguntar sobre Arquímedes, pero no es en este caso, porque saber cómo sube el volumen no nos sirve. Necesitamos algo que aplique presión. Y entonces, el científico que hablaba sobre la presión, pues es Blaise Pascal. Y de hecho, si ustedes se acuerdan de cómo se mide la presión, la unidad de medida de la presión son PA, que son pascales. Entonces, si estamos usando una prensa es que voy a presionar algo, pues presión. Y además es hidráulica, ¿sí? Es decir, que vamos a utilizar un líquido como agua. Entonces, sí, es el principio de Pascal, ¿va? Siguiente pregunta.
La ley de gravitación universal menciona que la fuerza de espacio entre dos cuerpos es espacio proporcional al producto de sus masas E. Esa de nuestra colada es de eso, espacio proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Esa E nos va a hacer la vida muy fácil, porque cuando nosotros en el español escribimos y quiero decir fulanito y menganito, pongo una Y. Pero si yo sé que menganito en realidad no se llama menganito y se llama Ismael, si yo digo fulanito y Ismael, eso no es correcto. Se escribe Ismael porque sigue una I. Entonces significa que en este huequito va una I. Es decir, inversamente. Eso nos va a descartar los directamente de aquí. Es una ayuda enorme si saben español. Entonces descartamos B y C. Y nos quedan dos opciones. Estas opciones son muy sencillas porque si yo relleno los espacios con la información que tenemos, ambos dicen directamente, inversamente en las últimas dos. Entonces aquí va a ser directa, inversa. Y entonces dice, la ley de gravitación universal menciona que la fuerza de espacio entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, ¿cómo sé cuál es esta fuerza? ¿Es de repulsión o es de atracción? ¿De qué estamos hablando? Entonces, aquí la respuesta es el inciso D, ¿sí? Es la fuerza de atracción. Siempre va a ser respecto a la fuerza de atracción entre los cuerpos, ¿sí? Se calcula de que la fuerza de atracción es directamente proporcional al producto de sus masas, masa 1 por la masa 2, entre el cuadrado de la distancia que los separa, R cuadrado. Así se calcula la fuerza de atracción. El problema aquí es que estamos muy acostumbrados a decir, es que la fuerza de repulsión. En realidad la fuerza de repulsión es una fuerza de atracción negativa. Entonces, formalmente, por la ley de gravitación universal, se llama fuerza de atracción. Y hay que tener eso siempre muy en mente, ¿va? Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad de la materia que expresa la facilidad de una sustancia para transmitir el calor entre dos puntos espaciales? ¿Qué de todo esto es importante? Bueno, propiedad de la materia, bla, bla, bla. Transmitir el calor. ¿Qué necesitamos para hacer una transferencia de calor? Bueno, necesitamos hablar de termodinámica. Entonces, en este caso, la respuesta es la conductividad térmica. Porque para poder transmitir el calor necesito un conductor. Yo no puedo simplemente tener un objeto A existiendo y un objeto B. Y puede que tenga un objeto aquí en este cuarto y otro en otro cuarto. Y así yo no puedo tener una transferencia de calor. No se pueden transmitir calor uno a otro. Porque no hay manera de que haya esta conducción térmica. Si yo los tengo juntos, los puedo unir, por ejemplo, con un conductor. Podría ser un cable, o podrían estar en un mismo recipiente, o podrían estar muy cerca uno de otro, ¿no? Incluso estando solamente en la misma habitación, se puede llegar a ocurrir esta parte de la conductividad térmica, porque pues depende de cómo se está manifestando esta energía. Hay muchos tipos de conducción y va a depender pues de lo que estemos haciendo, ¿no? Y el ejercicio que realicemos. Entonces la respuesta en este caso es el inciso A. Siguiente pregunta. Si se tiene una onda mecánica con oscilaciones perpendiculares a la dirección de la propagación, ¿qué tipo de fenómeno ondulatorio es? Perpendiculares es que si yo tengo una línea totalmente horizontal, perpendiculares que son totalmente verticales y forman ángulos de 90 grados. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Las oscilaciones son de esta manera.
Entonces, se propagan, pueden ser, por ejemplo, hacia la derecha y las ondas van a ser así, ¿no? Podrían ser. Hay muchas opciones de ondas. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es este tipo? Bueno, podemos descartar las ondas electromagnéticas. Estamos hablando sobre un tipo de fenómeno ondulatorio. Vamos a descartar la onda electromagnética. Y tenemos transversal, longitudinal y radial. ¿A qué les suena cada uno? Bueno, la respuesta es que es transversal porque está atravesando mi dirección de propagación. ¿Sí? Lo atraviesa así. Lo atraviesa aquí en puntos perpendiculares. Entonces, con ello podemos llegar a la respuesta correcta. Con que tiene que ser perpendicular a la dirección de propagación. Y aquí terminan las preguntas para área 4, ¿sale? Y área 3. De aquí en adelante son para área 2 y área 1. Entonces, área 2. ¿Qué tipo de fenómeno ondulatorio es la voz humana? Bueno, ya hablábamos sobre que longitudinal, transversal, era esta que es perpendicular a la dirección de la propagación. ¿Cómo es la voz? ¿Cómo se transmite? ¿Es de manera perpendicular a la dirección? O sea, ¿es muy recta? La respuesta es que no. Se hacen unas como onditas eh, y abarca un rango muy amplio. Entonces, la respuesta es que son longitudinales. ¿Va? Siguiente. En una pecera cae un objeto, el cual crea ondas cada 3 segundos y la distancia entre cresta y cresta es de 12 metros. ¿A qué velocidad se propagan las ondas? Bueno, lo primero es que la distancia entre cada cresta es de 12 metros. Y además, esta distancia se genera cada 3 segundos. Porque dice que las ondas se crean cada 3 segundos. Entonces, si ya tengo una pista con las opciones, porque parece que no, pero ahí está la pista. La pista dice que tiene que ser metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo resuelvo este ejercicio? Pues simplemente hay que dividir 12 entre 3, 4. Y sabemos que son metros sobre segundo. Por eso la respuesta es el inciso C. Así de fácil son los ejercicios de ondas. No les tengan miedo, ¿va? Son casi siempre divisiones. Siguiente pregunta. Estas, ya de aquí en adelante, de la 13 hasta la 16, son para área 1. Entre dos cargas hay una fuerza de atracción F. Si la distancia entre ellas disminuye a la mitad, ¿cuál será la nueva magnitud de la fuerza? Estamos hablando de fuerza de atracción. ¿Se acuerdan? Ya hablamos sobre un ejercicio de esto, que nos decía que la fuerza de atracción es directamente proporcional al producto de las masas y inversamente proporcional a la distancia que los separa. Entonces, si la distancia entre ellas disminuye a la mitad, es decir, yo tengo una fuerza de dos cargas, Q1, Q2. Entonces, estas tienen una distancia R y esta es su fuerza, ¿no? Y ahora voy a tener las mismas cargas, Q1 y Q2, pero la distancia entre ellas ahora es la mitad. Eso significa que ¿cómo va a moverse su fuerza? Bueno, sabemos que se va a dividir entre el radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado es R medios. Entonces va a ser entre R entre 2 al cuadrado, que son R sobre 4, R cuadrado sobre 4. Y este 4 lo podemos pasar a la parte superior de la división, porque recuerden que es una división de datos de masa y distancia. Entonces, la fuerza va a ser 4F.
También lo pueden saber de manera intuitiva, recordando que uno, siempre que la distancia sea menor, pues las cargas van a tener mucha más fuerza. Lo pueden pensar con dos imanes, ¿no? Si tienen dos imanes y los tienen del polo positivo y el polo negativo y los van acercando, entre más cerca estén, más se siente como que se quieren juntar. Entonces, a eso se refiere, a que entre más cerca estén, más es su fuerza de tracción. Por ello, como la distancia es muy pequeña, la fuerza aumenta. Y eso nos descarta las opciones con fracción. Y además, sabemos que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. No a la distancia nada más, a su cuadrado. Eso quiere decir que no va a ser el doble, va a ser el cuádruple, porque es 2 al cuadrado. ¿Sale? Y entonces la respuesta, en efecto, es el inciso D. Siguiente pregunta. Se tiene un circuito en paralelo con 4 resistencias, donde cada una tiene un valor de 2 ohms. ¿Cuánta corriente fluye a través del circuito si se sabe que el voltaje es de 12 voltios? ¿Qué sabemos? Bueno, que tengo un circuito en paralelo. ¿Sale? Voy a poner acá la fuente. Y que se tienen 4 resistencias. Las pueden dibujar como ustedes quieran. A mí me gusta hacer estas. ¿Sale? Entonces voy a poner 4. Y cada una de estas es de 2 ohms. O 2 ohmios, como les hayan enseñado que se lee el omega. Y además sabemos que el voltaje es de 12 voltios. ¿Qué más sabemos? Pues que la ley de Coulomb nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y además yo sé que en un circuito en paralelo, la resistencia total es el inverso, es igual a la suma de los inversos de cada resistencia. Entonces yo voy a calcular la resistencia total. 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2. Esto en total son, como son fracciones que tienen el mismo denominador, puedo sumar solamente los de arriba y sería 4 sobre 2. Si quieren lo pueden simplificar, no hay ningún problema. Yo lo dejaría así, siendo muy honesta, porque yo sé que en la ley de Coulomb yo lo puedo escribir como el voltaje por 1 sobre la resistencia. Y esto de aquí en realidad es 1 sobre la resistencia. Entonces solamente voy a tener que multiplicar 4 medios por 12 voltios. ¿Sí? Esos 4 medios son ohmios. Entonces la resistencia la vamos a dejar así, como 4 medios. Y lo vamos a multiplicar por los 12 voltios. De aquí haría la operación. Cuando tengan una operación de fracciones de este estilo, que es una fracción por un número, yo siempre recomiendo primero dividir y luego multiplicar. Es decir, primero calcular aquí 12 entre 2, que sé que van a ser 6. Y 6 por 4, 24 amperios. Y la respuesta debe ser el inciso D. ¿Sale? Son matemáticas, básicamente. Si ustedes ya saben la ley de Coulomb y cómo se suman las resistencias en paralelo, con eso es suficiente. Normalmente los ejercicios de este tipo en el examen puede venir uno y puede que en realidad ni siquiera venga para calcularlo en paralelo y sea en serie. Y en serie es mucho más fácil porque las resistencias se suman como números normales, de que la resistencia total es R1 más R2 más R3 y así sucesivamente. Entonces no se preocupen por ello. Enfóquense en la parte teórica. ¿Qué significa la ley de Coulomb? ¿Qué es corriente? ¿Qué es voltaje? ¿Qué es una resistencia? ¿Qué es un circuito? Los tipos de circuitos y cosas de ese estilo, ¿va?
Siguiente pregunta. Aquí está. 15. ¿Cuál es el voltaje necesario para dar marcha a un motor? Si se sabe que la corriente es de 250 amperes y su resistencia interna es de 0.096 ohms. Entonces, ¿aquí qué tenemos que usar? Pues exactamente lo mismo. La ley de Coulomb, que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero nosotros en los datos de aquí tenemos que la corriente es de 250 amperes y es igual a 250 amperes. Y la resistencia es de 0.096. Entonces yo no estoy calculando la corriente, estoy calculando el voltaje. Y para hacer esto tendría que despejarlo de esta de aquí. La resistencia está dividiendo, la pasamos multiplicando y el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Por lo cual, el voltaje va a ser igual a 250 por 0.096. Y ya aquí está en decisión de cada quien el cómo multiplique, ¿ok? Yo siempre pongo los números que son más fáciles de multiplicar abajo para que sea más cómodo. Y escriban las operaciones, no traten de hacer todo mental porque si lo hacen se van a equivocar y no tenemos tanto tiempo para estar revisando nuestros errores, ¿sale? Entonces, cuando esto pase, pues directamente yo voy a poner un 0 aquí fijo porque multiplicar por 0 es 0 y empezaría a multiplicar desde el 5. De que, 5 por 6, 30. Y se llevan 3, ¿no? Y cosas así. Ustedes pongan esas operaciones. No se confíen de que, se llevan 3 y pongo mi manita aquí a un lado y sé que aquí están. Y si se les olvida sumarlos, se van a equivocar. Háganlo bien, con cuidado. 5 por 9, 45. Más 3, 48. Y luego el 2. 2 por 6, 12. 2 por 9, 18. Y 1, 19. Y bajamos ya toda la información. Esto es un 0, 0, 0, se lleva 1. Lo voy a anotar aquí, porque no puedo tener aquí mi dedito todo el tiempo. 9 más 1, 10. Y 4, 14. Se lleva 1 y 2. Y ya de aquí ya puedo tener la respuesta. Ni siquiera tengo que revisar dónde quedó el punto. Porque el único que tiene 24 es el inciso B. Pero el punto decimal sí va a ir ahí, porque acuérdense que 3 números después del punto tenemos en total. Entonces 3 números después del punto tiene que haber en la solución. Siempre cuenten cuántos números tienen después del punto decimal en su multiplicación inicial. Y la respuesta es 24. Finalmente, ¿cómo se define la fusión nuclear? La fusión, hay que tener mucho cuidado porque fusión y fisión no es lo mismo. Es fisión nuclear. No, disculpa. La fisión nuclear no es lo mismo que la fusión. La fusión, quizás ustedes han escuchado el término fusión en algún lado. En alguna caricatura. No vamos a decir nombres. Pero la fusión es cuando ustedes combinan, ¿no? O unen cosas. Y entonces la fisión va a ser el opuesto. ¿Sale? Y entonces el opuesto de combinar va a ser dividir. ¿Y cómo divido? Pues de forma obvia, por decirlo así. En este caso tenemos que eliminarlo de la unión, porque no se unen, dijimos, eso es fusión. Y no se transmutan. No vamos a entrar en términos de qué es la transmutación y eso. Solamente nos interesa fusión, fisión. En este caso, hablamos de dividir. Aquí viene división, división. De un núcleo. Y entonces, el primero dice, de un núcleo pesado en núcleos ligeros. Y el inciso B dice, de núcleo ligero a núcleos pesados.
¿Cómo voy a dividir un núcleo ligero en núcleos que pesen más? No tiene sentido en nuestra mente, ¿verdad? Bueno, pues tampoco para el examen. Esta es incorrecta y la respuesta correcta sería el inciso A. Fisión nuclear, división de núcleo pesado en núcleo ligero. Y listo. Esa sería la explicación total del examen mega simulacro que acabamos de aplicar en este mes. Espero que todo haya quedado claro y estamos al pendiente de ustedes. Cualquier cosa, nos pueden mandar un mensajito o dejarlo en un comentario y se lo responderemos a la brevedad posible. Que tengan un muy buen día y espero que les haya ido bien en el resto del examen. Hasta la próxima.